análisis y reflexión sobre la situación que guarda la cultura de los derechos humanos en la atención del paciente psiquiátrico, sus implicaciones para una mejor calidad de vida y una inclusión social plena. Este fue el objetivo que se planteó originalmente para este simposio. Y bueno, pues vamos a continuar, después del acto inaugural, vamos a continuar con el primer punto del programa de nuestra agenda, que es una conferencia magistral sobre los derechos humanos y la salud mental. Quiero comentarles que esta conferencia pertenece a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la doctora Minerva Martínez Garza, su presidenta, y en su representación nos va a dictar la misma el director del Centro Integral de Atención a Víctimas de esta institución, el doctor Francisco Javier Rodríguez Lara. Bien, voy a leer un breve currículum vitae del doctor, a quien ya conocemos hace tiempo, tenemos el gusto de conocerlo. Y bueno, pues el doctor, como sabemos, es médico cirujano y partero, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene su especialidad en psiquiatría general, además de diversos diplomados y maestrías, como diplomado en terapia multigeneracional de la familia, también en terapia de integración cerebral, diplomado en intervención en crisis, así como maestrías en terapia breve estratégica, maestría en sexología educativa, maestría en neurociencias, maestría internacional en pedagogía médica. El doctor también ha estado vinculado con el Centro de la Familia de Roma, Italia. Ha estado trabajando también con el Centro de Terapia Avanzada de Buenos Aires, Argentina, el Instituto Areso de Italia, con la Secretaría de Salud de Nuevo León, el Instituto Mexicano de Psicología, la Universidad de Castilla de la Mancha, España, la Universidad Oberta de Cataluña, España, así como con el Hospital Universitario de nuestra universidad. Sus áreas de interés son la salud mental, los derechos humanos, los problemas de violencia social e intrafamiliar, los problemas de salud mental y adicciones, psicoterapia de grupo, pareja y familia, y medicina y psiquiatría de enlace. Actualmente es el director del Centro Integral de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y maestro del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario. Bien, pues vamos a darle un aplauso de bienvenida al doctor Francisco Javier Rodríguez. Nuevamente, gracias. La idea es hablar, bueno, lo que corresponde a salud mental y derechos humanos y hacer un breve recorrido por lo que dice la ley para los derechos humanos, las declaraciones universales de los derechos humanos y la vigilancia y protección de los mismos que debemos resguardar las instituciones que vemos personas afectadas en su salud mental. Vamos a partir del concepto de salud, que es un estado de bienestar físico, mental, social y moral completo, y no solo como la ausencia de enfermedad o de dolencia. Sin embargo, el concepto de salud mental, que es un poco más amplio, nos habla de que es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Realmente la
definición parece sencilla, pero no lo es: el gozar de una plena salud mental. La salud mental incluye desde trastornos discapacitantes como la esquizofrenia, la depresión, la obsesión o el trastorno obsesivo compulsivo y el alcoholismo, que son enfermedades neuropsiquiátricas y están entre las 10 enfermedades más discapacitantes, hasta fenómenos sociales como la corrupción, la cual como conducta antisocial es también materia de la salud mental. El concepto de trastorno mental nos habla de que es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos tanto a nivel psicológico, a nivel biológico o del desarrollo que subyacen en su función mental. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 25, nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a él como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, en caso de enfermedad, en caso de invalidez, de viudez, de vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La Declaración de los Derechos Humanos y de la Salud Mental, en su artículo primero, nos dice que la promoción de la salud mental incumbe a las autoridades gubernamentales, pero también a las no gubernamentales, tanto como a los organismos intergubernamentales, sobre todo en tiempos de crisis. De acuerdo con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y con el reconocimiento de la preocupación de la Federación Mundial de Salud Mental por el funcionamiento óptimo, los programas de salud y de salud mental contribuirán tanto al desarrollo de las responsabilidades individual y familiar en relación con la salud personal y con la de grupos, como a la promoción de una calidad de vida lo más elevada posible. El artículo 2 nos dice que la prevención de la enfermedad o del trastorno mental o emocional constituye un componente esencial de todo sistema de servicio de salud mental. En este terreno, la formación será difundida tanto en profesionales como entre el público en general. Los esfuerzos de prevención deben incluir igualmente una atención que sobrepasa los límites de un sistema mismo de salud mental y ocuparse de las circunstancias ideales de desarrollo, comenzando por la planificación familiar, la atención prenatal y perinatal, para continuar a lo largo de todo el ciclo de la vida, proporcionando suficientes cuidados generales de salud, posibilidades de educación, de empleo y de seguridad social. Será prioritaria la investigación sobre la prevención de las afecciones mentales, de las enfermedades y de la mala salud mental. El artículo 3 nos menciona que la prevención de la enfermedad y del trastorno mental o emocional y el tratamiento de aquellos que lo sufren exige la cooperación entre sistemas de salud, de investigación y de seguridad social intergubernamentales, de gobierno y también de instituciones no gubernamentales, así como de las instituciones de enseñanza. Una cooperación semejante comprende la participación de la comunidad y la intervención de las asociaciones de atención mental, profesionales y voluntarios. Y también de los grupos de consumidores y de ayuda mutua. Incluirá la investigación, la enseñanza, la planificación y todos los aspectos necesarios acerca de los problemas que pudieran surgir, así como la prestación de servicios directos. El artículo 4 nos dice que los derechos fundamentales de los seres humanos designados o diagnosticados
tratados o definidos como mental o emocionalmente enfermos o perturbados serán idénticos a los derechos del resto de los ciudadanos. Y estos comprenden el derecho a un tratamiento no obligatorio, que sea digno, que sea humano y cualificado, con acceso a la tecnología médica, psicológica y social indicada. La ausencia de discriminación en el acceso equitativo a la terapia o de su limitación injusta a causa de convicciones políticas, socioeconómicas, culturales, éticas, raciales, religiosas, de sexo, edad u orientación sexual. El derecho a la vida privada y a la confidencialidad. El derecho a la protección de la propiedad privada. El derecho a la protección de los abusos físicos y psicosociales. El derecho a la protección contra el abandono profesional y el no profesional. El derecho también de cada persona a una información adecuada sobre su estado clínico. El derecho al tratamiento médico incluirá la hospitalización, el estatuto de paciente ambulatorio y el tratamiento psicosocial apropiado, con la garantía de una opinión médica, ética y legal reconocida, y en los pacientes internados sin su consentimiento, el derecho a la representación imparcial, a la revisión y a la apelación, por aquellas condiciones médicas que así lo determinan. El artículo 5. Todos los enfermos mentales tienen derecho a ser tratados según los mismos criterios profesionales y éticos que los otros enfermos. Esto incluye un esfuerzo orientado a la consecución por parte del enfermo del mayor grado posible de autodeterminación y de responsabilidad personal. El tratamiento se realizará dentro de un cuadro conocido y aceptado por la comunidad, de la manera menos molesta y menos restrictiva posible. En este sentido, será positivo que se aplique lo mejor en interés del paciente y no en interés de la familia o de la comunidad, de los profesionales o del Estado. El tratamiento de las personas cuyas posibilidades de gestión personal se hayan visto mermadas por la enfermedad incluirá una rehabilitación psicosocial dirigida al restablecimiento de las aptitudes vitales y se hará cargo de sus necesidades de alojamiento, empleo, transporte, ingresos económicos, información y seguimiento después de su salida del hospital. Esto es la gestión. El artículo 6 nos menciona que todas las poblaciones contienen grupos vulnerables y particularmente expuestos a la enfermedad o a un trastorno mental o emocional. Los miembros de estos grupos exigen una atención preventiva y también terapéutica que sea particular, al igual que el cuidado en la protección de su salud y de sus derechos humanos. Se incluyen las víctimas de las catástrofes naturales, de las violencias entre comunidades, la guerra, las víctimas de abusos colectivos, comprendidos aquellos que proceden del Estado, también los individuos vulnerables a causa de su movilidad residencial, como en caso de migrantes, de refugiados, de su edad, en recién nacidos, los niños o niñas, y ancianos, de su estado de inferioridad, ya sea étnica, racial, sexual, socioeconómica, de la pérdida de sus derechos civiles, en el caso de soldados o las personas que están recluidas, y de su salud. Las crisis de la vida, tales como los duelos, la ruptura de la familia y el desempleo, exponen igualmente a los individuos a estos riesgos. El artículo 7 nos menciona la colaboración intersectorial es esencial para proteger los derechos humanos y legales de los individuos que están o han estado mental o emocionalmente enfermos o expuestos a los riesgos de una mala salud mental. Todas las autoridades públicas deben reconocer la obligación de responder a los problemas sociales
mayores ligados a la salud mental, del mismo modo que a las consecuencias de condiciones catastróficas para la salud mental. La responsabilidad pública incluirá la disponibilidad de servicios de salud mental especializados en la medida de lo posible dentro del contexto de una infraestructura de atención primaria, así como una educación pública referida a la salud y a la enfermedad mental y a los medios de que se dispone para contribuir a la primera y hacer frente a la segunda. El artículo 8 nos menciona que ningún Estado, grupo o persona puede deducir nada de la presente declaración que implica derecho alguno a abrazar una confesión o a comprometerse en cualquier actividad que conduzca a la destrucción de ninguno de los derechos o libertades citados previamente. O sea, el último derecho avala a todos los demás. En cuanto a los derechos específicos de las personas que sufren o padecen alguna afección en su salud mental, tenemos que la persona tiene derecho, la persona que padece un problema mental, a ser tratado en todo momento con la solicitud, el respeto y la dignidad propias de su condición de persona. Derecho a no ser calificado como enfermo mental, ni ser objeto de diagnósticos o tratamientos en esa condición por razones políticas, razones sociales, raciales, religiosas u otros motivos distintos o ajenos al estado de su salud mental. Derecho a recibir la mejor atención y tratamiento apropiados y menos restrictivos, según las más elevadas normas técnicas y éticas. ¿Sí? Más tarde el doctor Fernández nos va a presentar precisamente el programa de atención en la universidad que va acorde a todos estos derechos que yo les voy a ir enunciando. Derecho a ser informado sobre su diagnóstico y el tratamiento más adecuado y menos riesgoso, y de prestar y revocar su consentimiento para ejecutarlo. Derecho a no ser objeto de pruebas clínicas ni de tratamientos experimentales sin su consentimiento informado. Derecho a que sus antecedentes personales y fichas e historias clínicas se mantengan en reserva y a tener acceso a esa información. Derecho a recibir o rechazar auxilio espiritual o religioso y de libertad de conciencia y religión. Derecho a recibir educación y capacitación adecuada a su estado. Derecho a trabajar y recibir la remuneración correspondiente. No debe ser discriminado por sufrir una condición en su salud emocional. Derecho a la personalidad civil y a que su capacidad para ejercer derechos sea determinada por un tribunal a través de un procedimiento establecido por una ley al efecto. Derecho a que en caso de ser inculpado por algún delito u otra infracción criminal, su responsabilidad o inimputabilidad se determinen por un tribunal de justicia, según las reglas del debido proceso, en un procedimiento que considere el estado de su salud con la intervención de profesionales expertos en calidad de perito. Derecho también a un recurso eficaz ante un tribunal y mediante un procedimiento simple y expedito fijado por la ley para reclamar de toda acción u omisión que desconozca o lesione sus derechos. Derecho a no ser discriminado ilegalmente en el goce y ejercicio de sus derechos en atención al estado de su salud. En lo que hace a la protección de los derechos de los enfermos mentales, deben cumplir una función relevante las acciones que puedan llevar a cabo los colegios, las asociaciones y otros cuerpos de profesionales que dispongan de facultades para el control ético de sus integrantes. Eso es todo. Muchas gracias.